Hermanos, buenas noches. Vamos a empezar nuestra reunión de los jueves en que estamos estudiando desde la semana pasada la carta a los Hebreos. Pero antes de iniciar la reunión propiamente, vamos a encomendarnos al Señor con una oración y se ha ofrecido nuestra hermana Julia. Adelante, Julia, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre don de tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestros esfuerzos, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Manda tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Busca al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del En Hijo. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Julia. Hermanos, buenas noches. Entonces vamos a comenzar nuestra reunión. Tenemos nuestro segundo jueves con el tema de la carta a los Hebreos. El jueves pasado que iniciamos la lectura y el estudio de este documento, vimos que el autor, de quien no sabemos con exactitud quién es, hay sospechas, pero más que sospechas no hay, ni remotamente. Vimos que el autor nos presenta a Jesús primero comparado con los ángeles y concluye rápidamente que Jesús es superior a los ángeles. Y luego compara a Jesús con Moisés y concluye que Jesús es superior a Moisés. Y luego compara a Jesús con los sacerdotes de Israel y concluye que Jesús es superior a los sacerdotes de Israel. Pero en esta comparación, en este tercer punto, que es donde nos quedamos, nos presenta a una figura que viene, como por arte de magia, que es nada menos que Melquisedec. Ahora, no es que el autor de este documento, carta del Nuevo Testamento, invente la figura de Melquisedec. Como les digo, Melquisedec ya está presente en el libro del Génesis, en el capítulo 14, cuando Moisés. Moisés viene de una batalla en la que ha ganado a unos rivales para liberar a su sobrino Lot y sale al encuentro de él un sacerdote, rey de Salem, ¿no? Le decía Salem, no te suena nada. En esa época, sacerdote y rey de Salem, Salem, bueno, Jerusalén, ¿no? El antiguo Jerusalén, Salem. Este sacerdote sale al encuentro de Moisés. Moisés le ofrece el diezmo de todo su botín y el sacerdote le ofrece pan y vino. Miren, una prefigura absoluta de la Eucaristía, remontándonos al tiempo de Moisés. Y habíamos dicho que de ese sacerdote misterioso de Melquisedec no sabemos casi nada. ¿No? Es una figura que aparece y desaparece. A diferencia de todos, en la cultura hebrea, luego israelita, luego judía, ellos valoran tanto de dónde vienen las personas, su árbol genealógico, hijo de tal, nieto de tal. De Melquisedec no sabemos nada, ni quién viene antes, ni quién viene después.
Y en ese sentido, el autor de la carta a los hebreos que estamos estudiando lo va a llamar sacerdote eterno, ¿no? Entonces, recordemos lo que leímos, decía Melquisedec es un sacerdote eterno, no es del orden de Aarón, porque desde Aarón vienen los sacerdotes de Israel, Aarón hermano de Moisés, ¿no? De Aarón todos sus descendientes es la clase sacerdotal, y los levitas que vienen de la familia de Leví, que es un antecesor del propio Aarón. Los demás levitas que no son aaronitas van a servir al templo. Y se separa como que la gente dedicada a Dios en dos grupos. Un grupo de élite, que son propiamente los sacerdotes, aaronitas, y el resto que son los que ayudan, los que sirven, que son los demás levitas, ¿no? Hasta ahí la cosa clara. Y tenemos entonces que en la comparación del autor dice, Jesús no es un sacerdote del orden de Aarón, sino es un sacerdote eterno del orden de Melquisedec. Bueno, pero hoy día vamos a continuar y profundizar mucho en ese concepto. Ya Guillermo nos recordaba el jueves pasado que incluso él mencionaba de la ordenación sacerdotal en tiempo moderno, en que al sacerdote lo declaran del orden de Melquisedec, ¿no? Vamos a profundizar en esa figura. A ver. Continuamos leyendo aquí donde nos quedamos, Hebreos 5:11. Elevémonos a lo que es más perfecto. ¿Quién puede leer? Elevémonos a lo que es más perfecto. Sobre esto tendríamos que decir muchas cosas, pero es difícil explicárselas, porque ustedes son lentos para comprender, aunque ya es tiempo de que sean maestros. Ustedes necesitan que se les enseñen nuevamente los rudimentos de la palabra de Dios. Han vuelto a tener necesidad de leche, en lugar de comida sólida. Ahora bien, el que se alimenta de leche no puede entender la doctrina de la justicia, porque no es más que un niño. El alimento sólido es propio de los adultos, de aquellos que por la práctica tienen la sensibilidad adiestrada para discernir entre el bien y el mal. Por eso, dejando a un lado la enseñanza elemental sobre Cristo, vayamos a lo más perfecto, sin volver otra vez sobre las verdades fundamentales, como el arrepentimiento por las obras que llevan a la muerte y la fe en Dios. La instrucción sobre los bautismos y la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esto es lo que vamos a hacer, si Dios lo permite. Gracias, Rubén. Miren qué lindo lo que ha leído nuestro hermano Rubén. Desde el comienzo, ¿no? La cuarta línea, desde la tercera. Ustedes necesitan que se les enseñen nuevamente los rudimentos de la palabra de Dios. Dos puntos. Han vuelto a tener necesidad de leche en lugar de tener comida sólida. Esa comparación que también Pablo ha hecho en alguna de sus cartas, cuál se escribió primero, y todo hace indicar que las cartas de Pablo. Pero la carta a los hebreos no es mucho más tarde, no es mucho más tarde, ¿no? Entonces, ya Pablo había hablado de eso, pero aprovechemos para reforzar la idea, porque es un tema que nos toca a nosotros hoy también, ¿no? En nuestra relación con Dios,
¿Cómo está nuestro grado de maduración? ¿Podemos comer comida sólida o todavía leche, alimentos aguaditos, alimentos blandos? ¿Está nuestro estómago preparado para ingerir comida sólida y digerirla? Entonces añade y dice, ahora bien, el que se alimenta de leche no puede entender la doctrina de la justicia porque no es más que un niño. El alimento sólido es propio de los adultos, de aquellos que por la práctica tienen la sensibilidad para discernir entre el bien y el mal. Entonces, claramente establece el autor que entre los cristianos, entre los que decidimos libremente seguir a Jesús, habemos niños en la fe y adultos en la fe. ¿De acuerdo? Y el niño en la fe tiene que alimentarse con lechecita. Si le damos alimento sólido, se indigesta, se indigesta. Simplemente no aprovecha el alimento, le hace un atracón, un cólico, al final no le hace ningún bien. Y la reflexión a la que nos invita es en qué situación está cada uno de nosotros. ¿Estamos ya listos para comer alimento sólido o todavía debemos alimentarnos con leche? Es un ejemplo bien claro, les digo, y sin ánimo de confrontarnos con ninguno de nosotros, simplemente para reflexión. Sí, Rubén, tú tienes tu mano adelantada, adelante. Sí, buenas noches. Solamente para hacer un comentario cuando tú mencionaste sobre Melquisedec, dijiste que se había encontrado, que el encuentro había sido con Moisés. Y No, perdón, claro, no, no es con con Moisés, Abraham, ¿no? es con Con Abraham, ¿no? Abraham. Claro, No, solamente sí, sí, sí. para pues, enfatizarlo, porque como lo dijiste dos, tres veces, Moisés, entonces, pensando en Abraham, ¿no? Porque Abraham, como tú mismo mencionaste, es 2000 años antes de Jesús. Y Moisés Está bien, viene después, ¿no? está perfecta Sí, sí, esa aclaración quería hacerla. Está sí, bien. perdón, acá Entonces, estamos. Está perfecto, Rubén, la aclaración, y yo a veces en el entusiasmo yo mismo me mareo, ¿no? Pero es Melquisedec en tiempo de Abraham, absolutamente antes que Moisés. Entonces, cuando Melquisedec se presenta a Abraham con esa ofrenda de, de pan y vino, y Abraham le entrega el diezmo de todo. No existe Moisés, no existe ley. Recordemos que los levitas van a ser descendientes de uno de los hijos de Jacob, que es nieto de Moisés. O sea, ya miren todas las generaciones de las que hablamos, ¿no? Perdón. Estoy hablando, estoy hablando tonterías. Los levitas son descendientes de Leví, que es hijo de Jacob. Jacob es nieto de Abraham. Moisés va a venir varias generaciones después. Y el hermano de Moisés, Aarón, que son aaronitas, perdón, que son levitas, el Señor le va a decir, Aarón, tú y tus descendientes serán los sacerdotes, y los demás levitas, los que no son propiamente aaronitas, quedarán al servicio del templo. Y hace como una separación de encargos, ¿no? Unos sacerdotes y los demás servidores de los sacerdotes, pero todos viviendo del diezmo. Ese diezmo que se estableció, miren, ya con la figura de Melquisedec y Abraham. Miren, yo mismo he caído, y gracias Jorge, Rubén, por la aclaración, yo mismo he caído en la fácil confusión de personajes, ¿no? Pero no, hagamos un esfuerzo y sirve para mí mismo, hagamos un esfuerzo para estar bien claros. Abraham, Moisés,
cada uno en su sitio, en su circunstancia y en su rol. Pero bueno, volvemos al punto, ¿no? Alimentarse con leche o alimentarse con alimento sólido. Sobre eso, hermano, solo un comentario, porque parece mentira, ¿no? Ninguno de nosotros es niño para alimentarse con alimento blandito, diríamos, con papilla. Nosotros comemos alimento sólido. Pero en términos de la relación con Dios, es como que, con todo respeto y todo cariño, pero es como que la misma iglesia nos ha mantenido niños. Muchos somos niños en la fe y muchos seguimos comiendo papilla en términos de relación con Dios. Nuestro alimento espiritual es papilla. Y a Pablo lo dijo en una de sus cartas, y ahora la carta a los hebreos, que no es de Pablo, lo vuelve a decir. Y yo cuando les digo, y los invité, ¿no? Tengamos esos talleres de estudio de la Biblia juntos, pero no nos quedemos en comer papilla. Vayamos al alimento sólido. Y va a costar trabajo, vamos a meterle alimento sólido, nuestro sistema digestivo no está acostumbrado y nos va a costar, pero hagámoslo, ¿no? Y lo estamos haciendo de a pocos. A unos les cuesta más trabajo, a otros menos, incluso en algunos casos, varios han desertado. Y yo sospecho que es porque no pueden con el alimento sólido, ellos querían papilla, ¿no? Quieren a alguien que le venga y les hable de los angelitos, qué maravillosos, ¿no? Que te protegen y te arropan, pero yo les vengo a hablar las cosas que leemos juntos en la Biblia y que son a veces hasta duras, confrontacional, pero de eso se trata. Y a eso nos lleva este texto, ¿no? A ver, Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Buenas noches a todos los hermanos que están conectados. Eso nos puede pasar en cualquier momento a nosotros, ¿no? O sea, después de haber tenido digamos, un nivel de adultos o más que niños, hablando de la fe, podemos volver a convertirnos en niños, ¿no? Y a necesitar leche nuevamente, ¿no? Entonces, por eso es que la enseñanza de la Escritura dice mantenerse siempre alerta. ¿Qué significa eso? Que hay que evitar volverse niños, ¿no? Hay que mantener la fe y seguir siempre con perseverancia la enseñanza de Jesús, ¿no? Una forma de mantenernos siempre como adultos en la fe es, por ejemplo, estas reuniones, ¿no? Estos cursos, estas charlas donde leemos la Biblia y eso nos permite mantenernos siempre, por lo menos con cierto conocimiento de las Escrituras, ¿no? Porque hay muchas personas que no conocen nada de la Biblia, ¿no? Que jamás la han leído, solamente han escuchado lo que se lee en las misas, ¿no? Y ellos son los que necesitan leche, ¿no? Hay otros que ya tienen una maduración, como digo, pero se descuidan y se vuelven otra vez niños y incluso hacen apostasía, ¿no? Como decías tú, o sea, simplemente reniegan de su fe y se vuelven ateos o se van a otras creencias, ¿no? Entonces, es un tema actual, ¿no? En esa época les pasaba y de repente actualmente pasa más todavía, ¿no? Porque ahora hay Claro, mucho más peligro que en esa época, ¿no? claro, Gracias. no, gracias. Mira, lo que tú dices me provoca una respuesta, ¿no? Sí, es correcto, pero también no perdamos de vista el tremendo valor que tiene el regresar a ser niños. No en el sentido del alimento sólido versus la papilla, pero sí en el sentido de la inocencia. Recordemos que por otro lado Jesús nos enseña a ser como niños si queremos entrar al reino de los cielos. No sean como niños. Nos invita a recuperar la inocencia. Entonces, distinguiendo las cosas claramente, pero Y la con ánimo confianza. claro, con ánimo de, de
hacer más sólida y más profunda nuestra relación con el Señor, se trata de hacer unos adultos, adultos en la fe, comer alimento sólido. Y el alimento sólido es masticar las cosas que a veces son hasta un poco duras, pero ahí estamos, ¿no? Pero les digo, en la reflexión que les hacía, porque yo lo voy notando, semana a semana y mes a mes, hay personas que incluso ya se retiran del grupo. Y uno dice, ¿por qué? Uno, o realmente tienen un nivel tan avanzado y acá pierden tiempo, puede ser, o es que no quiero alimento sólido, déjame con mi papilla. No me traigas cosas que no quiero aceptar. No me hagas pensar, déjame, soy niño de... Mi fe es una fe de niño y ahí quiero quedarme. Y les digo, ahí es. No es que lleguen al extremo de decir renuncio a mi fe. No, se quedan en la religión, se quedan en la iglesia, pero como niños. Y finalmente es su libertad, es su elección y hay que respetarla. Pero aquí nos reunimos con frecuencia y con una constancia que realmente aplaudo a algunas personas que quieren crecer en su fe. Y no van a crecer porque me escuchen a mí, absolutamente para nada, sino porque leemos juntos la palabra. Y ahí encontramos la fuente de alimento sólido, ¿no? El alimento sólido es leer la Biblia, es leer la palabra, es enfrentar algunos momentos en que es como que te chocas con el hueso, ¿no? Porque la carne viene con hueso y ahí se hace duro, se hace difícil, a veces choca con ideas que yo tengo preconcebidas, con ideas que plantearon en mi cerebrito desde que era una niñita, un niñito, pero que ya no caben en un momento de madurez de mi fe. En fin, ¿no? Es una reflexión. Acá tenemos a Juliana. Adelante, Juliana. Eh, Gracias por la explicación porque tenía duda en cuanto a qué es un niño en la fe y qué es un adulto. Eh, y me llama la atención la parte en que dice que estar siempre vigilantes. Me hace recordar un poco estar siempre alertas, que también se repite en otras partes de la Biblia, de estar un poco lo que es el mindfulness, de estar siempre atentos al presente, atentos a nuestros propios pensamientos, a nuestra propia mente, a mantener controlado nuestro ego. No sé si está asociado esto con lo que dice la palabra. Claro, Juliana, bien dicho, porque incluso si recordamos a algunos de los profetas del Antiguo Testamento, que los hemos estudiado todos, ¿no? Algunos de los profetas se define como un atalaya, como un vigilante. ¿En qué sentido? El vigilante ve que se acerca el enemigo y pasa la voz. Es una alerta, es una alarma, ¿no? Y es una persona que hace de alarma, de campana. Entonces, a eso se refiere el tema de la vigilancia. Y como bien recuerdas, Liliana, en el Evangelio leemos en varios momentos cuando Jesús nos pide tener un espíritu de vigilancia, de estar despiertos y no dormidos, de estar atentos. ¿Por qué? Porque si estamos de acuerdo en que la tentación, el tentador, ¿no? El maligno, está al acecho, nosotros tenemos que estar atentos a ese peligro y a los peligros que él nos trae en sus tentaciones. Finalmente vamos a ser nosotros los que actuemos bien o mal en nuestra elección libre, pero cuidado que el tentador está y las tentaciones están y el mundo y sus banalidades están alrededor nuestro. Entonces el espíritu de vigilancia es importantísimo. Pero el niño no tiene espíritu de vigilancia, pues el niño, pensemos cómo es un niño, es absolutamente confiado. Tú tienes que decirle, hijito, si en la calle una persona mayor que no conoces viene y te invita un caramelo, no le aceptes. Si te dice, vamos, te llevo al juego infantil, no le des la mano. O sea, tienes que estar advirtiéndole al niño del peligro en la calle.
El niño es así. El adulto ya tiene propia conciencia. Finalmente, como dice la última línea del primer párrafo, tiene conciencia para discernir entre el bien y el mal. Y la persona que se acerca con una intención no buena, pero el que se queda como niño en la fe, está pues sujeto a esos falsos profetas, como el niñito en el parque. Viene un adulto malintencionado y mañoso y le invita un heladito, le invita un caramelito y el niño se va con él. Cuidado. Pero los adultos que somos niños en la fe estamos expuestos igual. Viene cualquiera, nos habla cualquier cosa y nos confunde y le creemos y lo seguimos. Y por eso la importancia de hacernos adultos, adultos en la fe, sólidos, que nuestras ideas estén claras, que cualquiera que venga, que se acerque, no hay problema, ¿no? Pero, hermanito, no me voy a confundir. Yo tengo mis cosas bien claras y tengo mi fe bien cimentada. A ver, acá había también la mano de Graciano. Adelante. Gracias, Manuel Pablo. Disculpa la insistencia, pero es bueno, me parece, tener claro que Jesús nos dice que para entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño, pero ahí él está rescatando la figura del niño desde un punto de vista positivo, ¿no? O sea, ser inocentes como un niño, pero en este caso, la figura del niño representa una debilidad de las personas, ¿no? Que fácilmente podemos caer en tentación, ¿no? Y que nos olvidamos de los principios, nos olvidamos de la fe y nos volvemos como niños en la fe, ¿no? Son dos figuras diferentes, ¿no? Gracias. Sí, exactamente lo que hemos dicho. Lo que tú has dicho es como un refuerzo, entiendo yo, de lo que hemos comentado en la última ronda. Pero sí, es así. O sea, hay dos maneras de ver al niño. El niño en su inocencia es una maravilla y es a lo que tenemos que tender, a recuperar la inocencia, como es el caso maravilloso de Francisco de Asís en su vida. Es un ejemplo, pero paradigmático. La conversión de Francisco. Francisco regresa a ser niño y recupera como le reconoce el mismo Papa cuando se conocen. El Papa Inocencio le dice: has recuperado la inocencia perdida. Maravilloso, ¿no? Esa es una cosa, pero otra cosa es el niño que no puede soportar en su estomaguito más que papilla. Y eso se refiere a la enseñanza. Si yo te hablo de algo, uy, no, ya me confundiste, no. Eso sale de mis esquemas, no lo puedo soportar. A mí me enseñaron otra cosa. No, 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 ¿te das cuenta? Entonces, cuando maduramos en la fe, tenemos que aprender a comer alimentos sólidos. Creo que la figura es clarísima, pero igual, si quieren comentarla, bienvenido, ¿no? No hay nadie más. A ver, entonces, continuamos. Buenas noches, soy Emiliano. Emiliano, ¿sí? ¿Quieres comentar? Sí, eh, estoy preocupado por por los puntos que estamos escuchando respecto al aprendizaje de la palabra de Dios. eh, ¿Cuáles serían los criterios para, como laicos que estamos en formación, cuáles serían los criterios, ¿no? Para considerarnos si seguimos niños o ya estamos pasando a los conocimientos de la palabra de Dios? Claro que ya le estamos dando vuelta varias veces a la Biblia, pero el asunto está de que esos conocimientos que no queden en teoría, tenemos que ir aplicando en nuestra propia vida y también comprometiéndose en tu parroquia. Entonces ahí con ese intercambio me parece que ya podríamos entrar a esa etapa de inicios de la adultez. No sé, Sí. ahí lo dejo.
Claro, Emiliano, muchas gracias por la participación. Yo diría, a ver, para no confundirnos, ¿cuál es el alimento sólido al que se refiere Pablo en su carta y ahora ese autor que desconocemos de la carta a los hebreos? El alimento sólido es la lectura de la Biblia, así de claro, así de claro. O sea, tú diferencias entre el católico que se alimenta de alguna que otra prédica del sacerdote o del católico que lee la Biblia con sus propios ojos, con su esfuerzo, que se da de repente pequeños choques, como por caminar sobre piedras, y dice, a ver qué pasa aquí, cómo entiendo esto, de qué manera, me detengo, doy la vuelta, veo mis pies de página de mi Biblia, comparo con otras Biblias, comparo con algunas enciclopedias de apoyo que existen, diccionarios bíblicos. Entonces, mirar tu Biblia no solamente con texto corrido, sino en los pies de página, ¿no? Luego del pie de página, ver otra Biblia que seguramente está escrito un poquito diferente y a ver si te ayuda a entender. Luego, también tienes siempre la posibilidad de conversar y consultar con el sacerdote amigo. Y, sobre todo, una práctica que nosotros estamos haciendo es leer la Biblia en comunidad, no leerla solos. Porque yo la leo solo y digo, ¿y esto qué significa? Y de repente doy una interpretación cualquiera, ¿no? Entonces, estamos en grupo para conversar, para aclarar, y para que a todos nos quede lo más claro posible a qué se refiere una y otra cosa dentro de la Biblia, y la Biblia es el alimento sólido. La papilla es la catequesis, si quieres, ¿no? Algunos tienen su fe, a pesar de tener 40, 50 y 60 años, tienen su fe como que la fe de la catequesis inicial. Reconoceríamos y diríamos, en muchas cosas yo soy ingeniero, soy médico, soy abogado, soy técnico profesional y en lo mío soy un experto, pero en la Biblia soy un niño, ¿no? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tu formación en este campo es la formación que recibiste cuando tenías 8 o 10 años. Ahí te quedaste. Y ahí nos quedamos. El paso que estamos dando con estos talleres, y lo estamos dando juntos y con esfuerzo, de los valientes que persisten, porque muchos son abandonados y algunos incluso del todo se han borrado, ni siquiera quieren ver las, las grabaciones en otro rato que puedan, no, simplemente se borran. Entonces, como el mensaje que yo leo claramente es, no, déjame, no me moleste mi estomaguito, yo quiero mi papilla. Entonces, esa persona no va a dejar de ir a las misas y quiere papilla, pues. Quiere catequesis, quiere charla fácil. Entonces, que esa catequesis o charla para niños no dice mentiras para nada, pero está a un nivel. Ya cuando lees la Biblia directamente te encuentras con cosas que nosotros hemos ido viendo, que son como más difíciles, más complicaditas, pero que se aclaran. Y una vez que se aclaran, que logran cimentar tu fe, pero te comprometen a más, de todas maneras. A ver, vamos a continuar. Leemos Hebreos capítulo 6, versículo 4. Son 2 diapositivas. No se vuelvan perezosos. ¿Puedo leer? Por favor, Emiliano, sí. Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 12. No se vuelvan perezosos, porque a los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, a los que participaron del Espíritu Santo y saborearon la buena palabra de Dios
y las maravillas del mundo venidero, y a pesar de todo, recayeron. Es imposible renovarlos otra vez, elevándolos a la conversión, ya que ellos por su cuenta vuelven a crucificar al Hijo de Dios y lo exponen a la burla de todos. Cuando la tierra es regada por abundantes lluvias y produce una buena vegetación, para los que la cultivan, recibe de Dios su parte de bendición. Pero si no produce más que espinas y abrojos, no tiene ningún valor. Su maldición está próxima y terminará por ser quemada. Queridos hermanos, aunque nos hayamos expresado de este modo, estamos convencidos de que ustedes se encuentran en la condición mejor, la que conduce a la salvación, porque Dios no es injusto para olvidarse de lo que ustedes han hecho y del amor que tienen por su nombre, ese amor demostrado en el servicio que han prestado y siguen prestando a los santos. Emiliano, vamos a seguir leyendo, pero justamente esto último que has leído apunta en el comentario que hiciste, ¿no? Que esa formación se haga concreta en el amor que nos tenemos en nombre de Jesús, y dice ese amor demostrado en el servicio. Miren, justamente lo que comentaste. A ver, seguimos leyendo, por favor. Solamente deseamos que cada uno muestre siempre el mismo celo para asegurar el cumplimiento de su esperanza. Así, en lugar de dejarse estar perezosamente, imitarán el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Gracias, Emiliano. Entonces la invitación clara a no convertirnos en perezosos. Cuidado que nos gane la flojera. Y eso significa que en nuestro camino de conversión no podemos cejar. Tenemos que continuar y continuar. Como comentó Julián hace un rato, con espíritu de vigilancia, con esfuerzo, avanzar. No, no se trata de, ay, me he hecho de panza, Jesús está conmigo, el Señor me protege. No, tenemos que hacer nuestra parte. Les doy la palabra, hermanos. ¿Alguien quiere comentar? Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. A mí me llama la atención cuando dice acá que es imposible renovarlos otra vez, elevándolos a la conversión, por el hecho de que por su propia cuenta ellos se retiraron, ¿no? Abandonaron la fe, se volvieron perezosos, se volvieron como niños, ¿no? Pero de todas maneras, el mismo Jesús le dijo a Pedro, perdonar 70 veces 7, ¿no? Entonces, a pesar de que da realmente miedo esta línea, ¿no? Nos queda la esperanza de que si por algún motivo alguno de nosotros falla, siempre va a haber una posibilidad de perdón, ¿no? Yo por lo menos toco madera y hago mi esfuerzo, pero no somos perfectos, ¿no? Claro, Graciano, Entonces siempre, lo que Graciano nos menciona, hermanos, está entre la tercera y cuarta línea de la diapositiva que tenemos al frente. Dice, los que a pesar de todo recayeron, es imposible renovarlos, otra vez elevándolos a la conversión. Entonces, claro, ¿y dónde queda el perdón? Buen punto. Vamos a ver si eso genera algún diálogo. Es un buen punto, Graciano. Augusto, adelante. Sí, buenas noches. Aquí lo que se refiere, claro, no es una persona, digamos, que vuelve a ser niño en la fe, no. Aquí más se refiere a la apostasía, ¿no? A una persona que está metido en Cristo y
Llega un momento en que rechaza la fe completamente, rechaza a Jesucristo, se aparta completamente, a eso se refiere. Y en la historia de la iglesia, sobre todo los principios de la iglesia primitiva, será un pecado gravísimo, ¿no? Y hay muchos padres de la iglesia que ni siquiera pues se atrevían a comer en la misma mesa que un apóstata. Tú dirías, pero qué bárbaro, ¿por qué hacían eso, no? Es porque para ellos era incomprensible, ¿no? El que después de haber disfrutado, digamos, de los dones celestiales, de los manjares celestiales, volvieran a irse a comer con los cerdos. No se lo podían concebir, ¿no? Y claro, hay que contemplar también el perdón, ¿no? Yo diría más que el perdón, el orar por esas personas para que en algún momento se arrepientan, ¿no? Para que Dios les conceda el perdón mediante su arrepentimiento, ¿no? Claro, o sea que Augusto siempre la opción de arrepentirse está y siempre el perdón está, ¿no? Eso no se cierra, eso no se niega. Y nos hace bien pensar Augusto en la apostasía, en el negar al Señor, en renunciar al Señor, en cerrar tu corazón al Señor y sobre todo, como dice aquí, habiéndolo conocido, ¿no? Porque el que no lo conoce, pero aquí te habla del que ya lo conoce y que a pesar de que lo conoces, le cierras la puerta, lo niegas, reniegas de él. Juliana, adelante. Esta parte me hace recordar un poco lo que hablamos la otra vez sobre el pecado contra el Espíritu Santo, el pecado que no se puede perdonar de la persona que rechaza al Señor, ¿no? No sé si hay una analogía en eso. Yo diría que absoluta, ¿no? Está muy bien visto, Juliana, absoluta relación. ¿Cuál es el pecado? Porque Augusto nos dice, oye, el Señor nos perdona todos los pecados, pero ya nos dijo Marcos y Lucas, Mateo muy claramente, hay un pecado que el Señor no perdona. Y nos quedamos un diálogo largo. Les dejé como tarea, me acuerdo. A ver, investiguen, busquen, pregunten, ¿cuál es ese pecado que el Señor no perdona? Y finalmente, es el pecado a cerrar tu corazón. Es el cerrar tu corazón a Él. Y aquí añade más habiéndolo conocido. Porque si no lo conoces ya no es tu culpa, pero habiendo conocido al Señor, habiendo saboreado su palabra, como dice acá, y las maravillas del mundo venidero, y a pesar de eso le cierras la puerta, ¿no? Ese sería el pecado que el Señor no perdona. O sea, bien dicho también. Miren, y estamos bonitas, es un esfuerzo de síntesis, estamos relacionando cosas que vamos viendo con cosas que ya vimos y se dan cuenta cómo calzan y, y se refuerzan una con otra. Finalmente nuestra fe se va haciendo más clara y no es que tengamos 1000 preceptos, ni siquiera 613 como los judíos, ¿no? Son pocos, son pocas cosas y al final uno dice tantas palabras, tantas páginas, tantas reuniones semana a semana, leemos libro tras libro, pero al final cada uno va haciendo su propia síntesis, saca sus propias conclusiones y vemos que todo al final va cimentándose en unos cuantos pilares, ¿no? Y lo veo así y que espero que cada uno lo vaya viendo en su propio proceso de esta manera, ¿no? No es llenarnos, no es un reglamento de tránsito con 1000 normas, no. Y al final todo se va reduciendo, ¿no? Es súper clarito. ¿Alguien más? Ok, avanzamos entonces. Dios intervino con un juramento. Hebreos 6,
del versículo 13 al final del capítulo. ¿Puedo leer? Claro, Graciano. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no podía jurar por alguien mayor que él, juró por sí mismo, diciendo, sí, yo te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia numerosa. Y por su paciencia, Abraham vio la realización de esta promesa. Los hombres acostumbran a jurar por algo más grande que ellos, y, y lo que se confirma con un juramento queda fuera de toda discusión. Por eso Dios, queriendo dar a los herederos de la promesa una prueba más clara de que su decisión era irrevocable, la garantizó con un juramento. De esa manera, hay dos realidades irrevocables, la promesa y el juramento, en las que Dios no puede engañarnos, y gracias a ellas, nosotros, los que acudimos a Él, nos sentimos poderosamente estimulados a aferrarnos a la esperanza que se nos ofrece. Esta esperanza que nosotros tenemos es como un ancla del alma, sólida y firme, que penetra más allá del velo, allí mismo donde Jesús entró por nosotros, como precursor convertido en sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bien, Graciano, gracias. Miren, y aparece otra vez nuestro amigo Melquisedec. Jesús entra por nosotros como precursor convertido en sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero revisemos el pequeño texto. Miren, hay cosas que vale la pena que refresquemos y que relacionemos, como ha hecho, por ejemplo, Julián hace un momento, cuando dice, Dios hizo la promesa a Abraham, como no podía jurar por alguien mayor que él, juró por sí mismo, diciendo, te colmaré de bendiciones de una descendencia numerosa. Y por su paciencia, Abraham vio la realización de esta promesa. Pero miren, hasta ahí una reflexión. Abraham recibió del Señor una doble promesa, tierra y descendencia. Pero Abraham en vida tuvo toda la tierra que el Señor le ofreció. Abraham en vida tuvo toda la descendencia que el Señor le ofreció. ¿Qué hijos conocemos de Abraham? Ismael, Isaac, y luego de muerta Sara se vuelve a casar y tiene unos cuantos hijos más. Eso no es una descendencia numerosa. Y la tierra, ¿qué tierra ve él? Que sea la tierra que emana leche y miel. ¿Se dan cuenta que la promesa como que no se cumpliera? Les digo, no es que yo crea eso, ¿eh? Pero les digo para que, para que pensemos y tengamos respuesta. Porque este tipo de preguntas nos las pueden hacer hermanitos que están empezando en su formación. Leen esto y dicen, ¿cómo? Abraham no vio la realización de la promesa. La ven sus descendientes y después de varios siglos, ¿no? Porque no es Abraham el que entra a la tierra prometida, ni siquiera Moisés, sino quien era brazo derecho de Moisés, Josué, es el que conduce a los israelitas a la tierra prometida. Entonces, son preguntitas inocentes que de verdad, que a veces en las preguntas más inocentes nos meten más en dificultades, ¿no? Oye, tú que estudias la Biblia, dime, ¿cómo dice que Abraham vio la realización de la promesa si no la vio? ¿O cómo lo explicamos? Acá está la mano de Graciano. Adelante, Graciano. Tal vez
cuando dice Abraham vio la realización, se refiere a que todo lo que Dios le prometió se llevó a cabo, ¿no? No necesariamente que Abraham vivió para verlo con sus propios ojos, sino que las promesas que Dios le hizo, al final, después de años, sí ocurrieron, ¿no? O sea, no le falló en las promesas que le hizo, ¿no? Pero no lo, claro, como dices, no lo vio él, pero sí su descendencia, ¿no? Y nos hace pensar en las promesas del Señor. A veces nosotros le pedimos, Señor, yo te tengo fe. Eso significa que yo creo en ti. Por favor, bendíceme. Te pido tal cosa. Y de repente los tiempos del Señor son otros. Él te lo tiene que dar al día siguiente, te lo tiene que dar en ese instante como el genio de la lámpara. Sale el genio de la lámpara que frotaste y te dice, ya te concederé 3 deseos, como el cuento, ¿no? ¿Es así? No es así. Abraham tiene una promesa del Señor que se realiza generaciones después de Abraham. Miren, eso nos enseña a nosotros mismos en este campo, ¿no? Lo que le pedimos al Señor se realiza inmediatamente, se realiza dentro del mes, y si no dejo de creer y reniego y hago apostasía, como comentó Augusto, ¿somos así? ¿O tenemos paciencia y fe como Abraham? Y Abraham vio, entre comillas, la realización de esta promesa, entre comillas. Lo ve en las generaciones que vienen. Porque quienes forman el pueblo de Israel son los bisnietos de Abraham, a los que él no conoce. Porque recordemos la línea. Abraham, padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob, Jacob, padre de las 12 tribus, y son las 12 tribus las que en la liberación de Egipto y cruzando el desierto forman el pueblo de Israel. La realización de la promesa por el lado de la descendencia numerosa, ¿no? Eso es, ¿cuántos siglos después de Abraham? ¿5? ¿6? Fácil. Y lo mismo pasa para que ellos vean concretada la promesa de la tierra prometida. Se concreta con el ingreso a la tierra de Canaán y guiados por Josué. Interesante punto. Ahora, Graciano, sí. Manuel Pablo, una consulta, mira, acá abajo, en el último párrafo, dice que esta esperanza que nosotros tenemos es como un ancla del alma, sólida y firme que penetra más allá del velo. Acá se está refiriendo al velo del templo, que los sacerdotes entraban solamente una vez al año, ¿no? Y que se rasgó cuando Jesús expiró, ¿no? Y ni siquiera los sacerdotes, es mucho decir, el sumo sacerdote, uno, el jefe, el máximo de todos, es el único que podía pasar el velo. Los demás se quedaban oficiando fuera. Mira, solamente el sumo sacerdote entraba pasando el velo al lugar que era el Santo Santorum, el Santísimo. Pero sí, claro, hay un juego ahí cuando dices velo, quizá en un momento no significa nada, pero para nosotros, después de todo lo que hemos visto, vivido y estudiado, el velo es lo que tú dices, ¿no? El velo que separa al hombre de Dios. Entonces, penetrar más allá del velo es entrar en contacto directamente con Dios. Y dice, allí mismo, donde Jesús entró por nosotros, como precursor, ¿no? Él es un precursor, lo hace antes que nosotros, pero abriéndonos el camino.
Y Jesús lo hace como precursor convertido en sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es muy lindo. Es exactamente por donde digo tu comentario. Ahora, empezando este tercer párrafo, quería hacerles mención, dice, de esa manera hay dos realidades irrevocables, la promesa y el juramento. La promesa está clara, ¿no? La promesa está clara. Te daré tierra y descendencia. ¿Pero a cambio de qué? Porque es un intercambio. ¿A cambio de qué? De tu fidelidad. ¿Y qué te pido? Vivir con amor. Y vivir por amor. Y esto se sella en un juramento. No sé si alguien recuerda o tiene claro en su cabeza cómo se sella ese juramento entre Dios y Abraham. Es bien interesante. En el libro del Génesis está, pero a veces uno lo lee y se pasa por encima. Pero ahí te cuenta cómo Abraham le pide al Señor que venga esa tarde con, con tales animalitos. Y Abraham va con esos animales y el Señor le dice, ok, pártelos por la mitad. Y pone mitad de un animal a un lado y mitad al otro, mitad de un animal a un lado, mitad al otro, y queda en el medio como un pequeño sendero, ¿no? Entonces la idea, y esa es una costumbre desde antiguo, de los pueblos antiguos y en particular del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, que las dos personas que van a hacer el pacto crucen por el medio de los animales partidos en dos, descuartizados, que pasen por el medio significa algo bien claro, pero demasiado claro. Y es decir, si aquel de nosotros que incumple este pacto, terminará como esos animales. Eso significa. O sea, cómo sellan una promesa. Esto lo hace Dios con Abraham, pero se hace en toda la cultura de aquella época, ¿no? Entonces seccionan al animal, lo sacrifican y lo parten en dos y hacen con las mitades a un lado y al otro hacen como un pequeño paso y el pasar juntos por ahí, como les digo, significa como firmar un contrato notarial, ¿no? Y registrarlo en la Corte Internacional, ya lo máximo, ¿no? Entonces, este pacto no lo rompe ninguno y el que lo rompa acepta someterse a las consecuencias como esos animalitos que han sido cortados por la mitad. Miren el significado. Entonces, cuando habla del juramento que acompaña a la promesa, es eso, ¿no? Y como les digo, está en el libro del Génesis. Ustedes lo pueden buscar y lo van a encontrar rapidito en esa experiencia. Y se relaciona con la parte final que comentó Graciano. Esta esperanza que penetra más allá del velo. Ahí mismo donde Jesús entró por nosotros como precursor con su... ¿Y cuándo? Cuando Él, a partir de su sacrificio en la cruz, abre las puertas del cielo para los seres humanos, ¿no? Y se rasga el velo del templo. Pero aquí el autor añade, como un sacerdote de Israel, no, como un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí va a agarrar Melquisedec otra vez. Entonces, con una tremenda maestría, el autor de este libro, que es un libro del Nuevo Testamento, ha regresado hasta el libro del Génesis, ha encontrado la figura de Melquisedec, que nadie más le dio pelota en 20 siglos, ¿no? Y él la trae y le saca el jugo. Jesús, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y a ver, sigamos. Entramos al capítulo 7. Consideren la grandeza de Melquisedec. Son 2 diapositivas.
Yo leo. Gracias, Julia. Este Melquisedec, que era rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Y Abraham le entregó la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa en primer término rey de justicia, y él era además rey de Salem, es decir, rey de paz. De él no se menciona ni padre, ni madre, ni antecesores, ni comienzo, ni fin de su vida. Así, a semejanza del Hijo de Dios, él es sacerdote para siempre. Consideren ahora la grandeza de aquel a quien el mismo patriarca Abraham entregó como diezmo lo mejor del botín. A los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio, la ley les manda percibir el diezmo del pueblo, esto es, de sus propios hermanos, que sin embargo pertenecen como ellos a la descendencia de Abraham. Pero Melquisedec, que no tenía ascendencia común con ellos, recibió de Abraham el diezmo y bendijo al depositario de las promesas. A ver, continuamos, Julia. Bien. Ahora bien, consideren la grandeza de Melquisedec. Ahora bien, no cabe duda que corresponde al superior bendecir al inferior. Además, en el caso de los descendientes de Leví, los que perciben el diezmo son hombres mortales, mientras que en el caso de Melquisedec se trata de alguien de quien se atestigua que vive. Por último, se puede decir que el mismo Leví, a quien corresponde percibir los diezmos, pagó los suyos a Melquisedec en la persona de Abraham, porque en cierto sentido, Leví ya estaba en el cuerpo de su padre Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Bien, Julia, muchas gracias. Miren, hermanos, Gracias. aquí, claro, aquí otra vez nos podemos marear si no tenemos clara la línea entre Abraham y Leví, que creo que ya se las he repetido tantas veces, pero si no se pueden confundir. El tercer párrafo dice, a los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio, la ley les manda percibir el diezmo del pueblo. Esto es, de sus propios hermanos. Solamente para estar seguros de que está claro, ¿no? ¿Quién nos dice? A ver, como resumen para el que esté perdido. ¿Por qué es esto así? ¿Por qué los descendientes de Leví, que reciben el sacerdocio, la ley les manda percibir el diezmo del pueblo? ¿Se acuerdan? Porque ellos no trabajaban. Claro, claro. Y entonces, ¿a cambio de qué? ¿Es un impuesto? ¿Es un abuso? ¿Cómo es que esto nace? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que Leví es uno de los hijos de Jacob e Israel? Es una de las 12 tribus. Y cuando entran con Josué a la tierra prometida, Josué, repito, el brazo derecho de Moisés, Moisés no puede entrar, muere antes al otro lado del Jordán y su cuerpo se pierde para siempre. Y ahí hay una serie de supuestos también, pero entran a la tierra prometida y con Josué se hace el reparto de la tierra prometida. Hasta ahí se acuerdan. Y el Señor les dice, repartan entre todos ustedes menos la tribu de Leví. Los levitas, los que vienen, los descendientes de Leví, los levitas no van a recibir parte de la tierra en herencia. Entonces tú dirías, oye, reparten entre el resto, los levitas de qué van a vivir. Los levitas van a vivir del aporte que los demás les den. Se van a encontrar, no es una carga injusta, es una carga del nacimiento mismo
de la organización del pueblo en la tierra. Se reparte entre todos, pero los levitas no los cuentan. Y todos los demás le van a dar el 10%, el diezmo de lo que producen, para que los levitas que trabajan al cuidado y a disposición del templo del Señor y los sacrificios, no, los levitas van a vivir de ese diezmo. Les recuerdo, miren, cómo se relaciona, pero espero que les quede clarito. Ahora compara eso con Melquisedec. Dice, si leen otra vez el último párrafo, a los levitas la ley les manda percibir el diezmo del pueblo. Esto es de sus propios hermanos, que sin embargo pertenecen como ellos a la descendencia de Abraham. Pero Melquisedec, que no tenía ascendencia común con ellos, recibió de Abraham el diezmo y bendijo al depositario de las promesas, y lo bendijo con pan y agua. Entonces, son como prefiguras, ¿ok? Recién decimos otra vez, les recuerdo, Abraham, padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob, Jacob, padre de las 12 tribus de Israel, una de ellas, Leví y los levitas. De esa tribu, Moisés y Aarón, su hermano, los sacerdotes. Y Melquisedec es muy anterior, y sin embargo es una prefigura. Y en ese sentido es una prefigura en tanto que sacerdote del mismo Jesús. Augusto, adelante. Sí, como un dato interesante es que en algunas tradiciones judías, en algunos Talmuds y también algunas tradiciones cristianas, se relaciona la figura de Melquisedec con Shem, el primogénito de Noé, ¿no? Había una relación y también eso tiene relación, también lo relacionaban con Cristo porque es el primogénito del Padre, ¿no? O sea, había una relación ahí que se hacía también. Claro, claro, claro. Mire, Sem es uno de los tres hijos de Noé. Y es interesante lo que ha mencionado Augusto, porque nosotros recordamos siempre en nuestra formación a partir de la Biblia, a Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer. Pero recordemos que hay un diluvio de por medio. Y en el diluvio Sí. se borra toda la raza humana. Y solamente quedan Noé con su esposa y sus hijos, con sus esposas. Entonces como que todo vuelve a comenzar. Y de los tres hijos, Cam se porta fatal con él. Y de Cam vienen los cananeos, y de ahí un poco cuando los israelitas conquistan la tierra prometida, tierra que le quitan a los cananeos, le están quitando a los descendientes de Cam. ¿Quiénes? Como dice Augusto, los hijos de Sem. O sea, los temas vienen de atrás y si tenemos claridad y estudiamos con un lápiz y un papel al costado, podemos ir hilvanando y esto ya no es papilla. ¿Se dan cuenta? Esto no es papilla. Alguno dice, ¿sabes qué? Ya me mareaste, compadre. Déjame con mis cositas y no quiero saber tanto que me duele la cabeza. Ok, en la libertad cada uno escoge. Pero si quieres comer comida sólida, acá tenemos comida sólida, ¿no? Tiene huesos, tiene nervios, tienes que separar, esta papa está muy dura, hay que hervirla más rato. Hay que trabajar así. Pero miren qué lindo, ¿no? Acá, ¿quién más quisiera intervenir? Levanta su manito. ¿Julia? ¿No? Ah, estaba abierto. Ya. ¿Alguien que quiera? Como les digo siempre, ¿no? Supongo que el que si no pregunta o no interviene es que está claro. Y yo feliz.
Se trata de que estemos claros. Si está claro, excelente. Pero si hay duda o confusión o mareo, menciónenlo, ¿no? Para ayudar. Hay una parte, perdón, Manuel Pablo, en que da la impresión de que dijera que Melquisedec siempre vive, ¿no? Como que nunca murió, o ha sido una impresión mía. No, sí, claro, esa idea en el segundo párrafo corto de 2 líneas de él, de Melquisedec, no se menciona ni padre, ni madre, ni antecesores, ni comienzo, ni fin de su vida. Así a semejanza de Jesús, el Hijo de Dios, él es sacerdote para siempre. Una figura misteriosa. Ahora, pretender entender más que eso tampoco, ¿no? Tampoco. Es como Elías que subió al cielo en un carro de fuego, como Enoc que nunca murió, ¿no? Entonces es difícil. Esto ya no es comida sólida, esto ya es piedra. Y mi estómago no puede digerir piedras, de verdad les digo. O sea, una cosa es la papilla, otra cosa es la comida sólida y otra cosa es pretender explicar estas cosas que ya son misterio. Por eso Melquisedec es un personaje misterioso, que como dice aquí, no tiene padre ni madre, ni antecesores, no tiene comienzo ni fin en su vida, es sacerdote para siempre, y eso cómo se mastica, ¿no? ¿Cómo hago digestión con él? Se me queda atragantado, se me queda que tienen que llevarme a una sala de operaciones a quitarme la piedra del intestino. No puedo. Entonces es simplemente aceptarlo como estos recursos lindos de la Biblia que nos presenta esas figuras y esas prefiguras con los fines que ellos tienen. No lo podemos tomar al pie de la letra como historia, como que así fue. Y por eso la figura de Melquisedec es tan difícil que nadie la toca. Miren, desde que lo hablan en el Génesis, libros y libros, siglos y siglos, y nadie habla de Melquisedec, hasta este valiente caballero con su libro a los hebreos, y lo toma más que nada como prefigura de Jesús, en el sentido del sacerdocio de Jesús. Digamos que hasta ahí donde yo podría ayudar. Si alguien más puede poner más elementos, bienvenido, ¿no? Una vez más nos recuerda, en la Biblia hay que leer con los ojos del corazón, con los ojos del espíritu. No es un libro de historia al 100%. No es escrito por Jorge Basadre. Manuel Pablo, Julio, sí, Melquisedec es superior a Abraham porque lo bendice claro, y el sacerdocio de Cristo es superior al de todos. claro, claro. ¿Y los levitas están debajo de Melquisedec o no hay jerarquía ahí? No hay una relación directa, pero definitivamente, como ya nos dijo en los capítulos anteriores, los sacerdotes levitas, aronitas, viven y mueren, son humanos. Y acá estamos viendo a Melquisedec, que es sacerdote para siempre. En ese sentido sería superior, ¿no? Pero no profundiza en la comparación misma. Pero claramente lo deja ahí. Más que por ellos, por Jesús mismo, ¿no? Guillermo, adelante. Manuel Pablo, no entiendo la inquietud de establecer superioridad o inferioridad, sinceramente. Yo lo que leo aquí
es que Melquisedec lo bendice a Abraham porque era el rey de Salem y era sacerdote de Dios el Altísimo. Entonces tenía la potestad, por ser tal, de bendecir. Y como Abraham regresa, siendo el patriarca que había celebrado la alianza con Dios Padre, regresa de la guerra esta de recuperar a su sobrino, le entrega, después de que recibe la bendición, le entrega, como dice acá, lo mejor del botín. Le da como diezmo a Melquisedec lo mejor del botín. Y en el último párrafo, para ver la importancia, como dice el título, la grandeza de Melquisedec, no la superioridad, sino la grandeza. O sea, cuánto significa él dentro de la historia del pueblo de Israel. Dice que los levitas, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio, la ley demanda percibir el diezmo del pueblo, mientras que a Melquisedec se lo da el mismo padre Abraham, ¿no? Entonces, hay una diferencia que precisamente es para enaltecer la figura de Melquisedec. Pero decir que es superior o inferior no me parece que sean los adjetivos adecuados para Ajá. nombrarlo. Bien, Guillermo, valiosa la intervención. Valiosa, interesante, valiosa. Y lindo cuando habla, al final dice Leví, y ya estaba en el cuerpo de su padre Abraham, que realmente Abraham es su bisabuelo, no es su padre, ¿no? Pero claro, la relación de descendencia, el linaje de Abraham. Porque Leví, repito, es hijo del nieto de Abraham que se llama Jacob. Jacob, que le cambia el nombre a Israel, Dios le cambia el nombre, después de esa lucha que tienen esa noche, al lado del río, te llamarás Israel, le dice a Jacob, Israel el que lucha con Dios. Israel tiene 12 hijos hombres y tiene hijas mujeres que no las cuentan. Miren qué detalle, también lo hemos comentado antes. Uno de los hijos es Leví. Y Leví y su familia no reciben el reparto de la tierra porque desde ya se les compromete, ustedes no tienen tierra, porque su trabajo no va a ser cultivar la tierra, su trabajo va a ser servir el culto del Señor. María Teresa, adelante. Buenas noches. Estoy pensando que la figura o la presencia, digamos, de Melquisedec, de un gran sacerdote, perdura hasta nosotros. A mí siempre, como no estaba muy instruida sobre la Biblia, en la misa se lee, ¿no? O lee el padre, dice la oración pura del sumo sacerdote Melquisedec, ¿no? Y siempre me quedaba a mí como, ¿quién habrá sido este Melquisedec? ¿Qué es lo que habrá hecho, no? Y nunca lo averigüé, pero ahorita estoy pensando que de repente es como Melquisedec nos quiere o se nos quiere presentar como la trascendencia del sacerdote puro, del sacerdote sin mancha e impecable, que es un precedente, digamos, para estar mucho más cerca o en comunión con Dios. No sé si estoy ahorita estoy pensando libremente nada más porque me acordé de la misa, ¿no? Claro, ahí hay dos cosas. Uno, la oración de Melquisedec, no la conozco, pero sí, el sacerdote católico viene según el orden de Melquisedec. No es un sacerdote del pueblo de Israel, ¿no? Eso sí es claro. O sea, el sacerdocio cristiano, el sacerdocio cristiano católico, es del orden de Melquisedec, no del orden de Aarón. Ajá, Eso ok. lo comentó Guillermo, recuerdo claramente en la reunión pasada. Ok, ya. Incluso nos decía el hermano Guillermo cómo en la ordenación de sacerdote se le había estado
en alguna ordenación en particular y cómo la consagración es a partir de Melquisedec. No Ujú, son ok, sacerdotes, no son sacerdotes levitas, aronitas. Sí, Augusto. ya, gracias. Sí, además hay un punto importante, que el sacerdote ofrece siempre sacrificios. Y los sacerdotes comunes que se tenían antes ofrecían, el sacrificio siempre es cruento, con sangre, pero Melquisedec se distinguió y los sacerdotes, y Cristo y los sacerdotes actuales se distinguieron porque el sacrificio es de pan y vino, ¿no? O sea, claro, rememoran a la sangre y al cuerpo de Cristo, pero es un sacrificio incruento, en el sentido, en la misa no se ofrece exactamente la sangre, en los accidentes no está la sangre, ¿no? Sino es el pan y el vino. Sustancialmente son el cuerpo y la sangre, pero como accidentes en sí no es un sacrificio cruento, sino es un sacrificio en la orden de Melquisedec, que es el pan y el vino. Ujú. Gracias, Augusto, del aporte oportuno y clarísimo, excelente. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Eh, eh, Cuando los sacerdotes actuales son ordenados, se les dice, ¿no? Que son sacerdotes según el orden de Melquisedec, ¿no? Y además son sacerdotes para siempre, es la frase que les dicen, ¿no? Y entonces eso me hace pensar qué pasa con los sacerdotes que se retiran de la iglesia y se casan, que de esos hay un montón, ¿no? O sea, esos están en pecado entonces, Siguen porque siendo el sacerdote sacerdotes. siguen siendo sacerdotes, nunca se deja de ser sacerdote, por Nunca, más que se hayan retirado de la iglesia, y por lo tanto no podrían casarse, no, no ¿no? dejan de ser sacerdote. Ellos piden una autorización, dan un paso al costado, pero nunca dejan el sacerdocio. Como dice Augusto, nunca lo dejan. Nunca, claro, nunca dejan. Eso es lo que yo tenía entendido. Y cuando leí por acá que los sacerdotes son para siempre según el orden de Melquisedec, entonces es un sacrificio que ellos ofrecen de por vida, ¿no? Es un voto que ellos hacen de por vida. Y entonces no podrían casarse, ¿no? Claro. Yo conozco Es como el a mi matrimonio papá. cristiano, es como el matrimonio cristiano que es para siempre, entonces no podríamos nunca tener otra mujer. Y mira la cantidad de casos de parejas divorciadas y vueltas a juntar. Entonces, es un poco en la misma línea, ¿no? Ese para siempre el sacerdote en su voto, como el voto del matrimonio. Es un sacramento del mismo nivel. A ver, Guillermo, quizá puedes aclararnos. Sí, Manuel Pablo, yo quisiera decir lo siguiente. Efectivamente, hay casos y casos. Yo recuerdo, por ejemplo, que hace muchos años, cuando trabajé en Chiclayo, eh, había sacerdotes casados que formaron incluso una asociación de sacerdotes casados para hacer reclamos. Increíble, pero cierto, real. ¿Qué pasa? El sacerdote, como el hombre que se casa con una mujer para siempre, eh, hacen un juramento en el sacramento, en la celebración del sacramento del matrimonio, el hombre y la mujer hacen un juramento uno con el otro. Tú eres mi esposa, tú eres mi esposo, ¿no? El sacerdote se ordena y el obispo, siempre es un obispo el que lo ordena, sacerdote, le dice, tú eres sacerdote para siempre y se lo dice en latín. Eso quiere decir, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, desde ese momento, el diácono que era deja de ser diácono, o sea, conserva el diaconado como una orden sagrada menor, pero recibe la orden máxima que es el presbiterado o sacerdocio. Entonces, él como sacerdote puede estar en pecado mortal, pero puede confesar a un fiel y perdonarle sus pecados. Y ese perdón de los pecados del sacerdote en pecado mortal es completamente válido para el feligrés, que no tiene nada que ver
con lo que el sacerdote hace por su cuenta y riesgo. En el caso de los sacerdotes que deciden dejar el sacerdocio y casarse, la ley canónica les reconoce lo que se llama dispensa del voto sacerdotal. Entonces piden la dispensa del voto, es un trámite burocrático dentro de la Iglesia Católica, de acuerdo con el canon de la Iglesia, hasta que finalmente llega la instancia en el Vaticano, donde hay una congregación que ve los casos de los sacerdotes a nivel mundial y examinan los argumentos y dan su decisión final, ¿no? En la mayoría de los casos se los conceden. Yo conozco un caso real de un sacerdote que a mí me enseñó historia de la filosofía en el seminario Trujillo y que ahora es un señor casado y con hijos, ¿no? Él pidió la dispensa del voto y se la concedieron y después de eso él ya no puede ni consagrar ni perdonar pecados en la confesión o en el sacramento de la reconciliación. No puede hacer eso. Le quedan vedadas, sustraídas todas esas acciones que él podría hacer si es que mantuviera la calidad de sacerdote. Cuando decía que casos y casos, también conozco el caso cercano de un señor que fue mi amigo y llegó a ser obispo auxiliar aquí en Lima. Y su hermana menor, su hermana inmediata, se divorció de su esposo y él le quitó el habla sencillamente, porque para él el divorcio no es aceptado por la iglesia, obviamente, porque como dice claramente el ritual de la liturgia matrimonial, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que existe en términos, podríamos decir, canónicos respecto a eso, ¿no? Tener muy en cuenta que las palabras del obispo son tremendamente determinantes de la calidad de vida que va a tener el ordenado. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No lo pierde nunca, excepto en los casos que él mismo solicite la dispensa. Claro, bien dicho, Guillermo, excelente. Igual el matrimonio, ¿no? Uno se casa y es hasta que la muerte los separe, para siempre. Así es. Augusto, ¿tienes tu manito levantada? Sí, Adelante. aunque en el caso del sacerdocio es una marca indeleble en el alma, es decir, no es solo para siempre en esta vida, sino para la eternidad. En la vida eterna seguirán con la marca del sacerdocio. ¿No? Esa es una diferencia importante. Algo más que no se puede confundir el sacerdocio con el que se salgan del sacerdocio. Si se salen del sacerdocio, continúan siendo sacerdotes, sacerdotes para siempre, así se hayan salido, así se hayan casado. Y recordemos que dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo, en el rito caldeo, en el rito sirio, hay sacerdotes casados, ¿no? Que se casan antes de ser sacerdotes y se les admite como al sacerdocio. Recordemos que el casarse o no casarse es una disciplina del rito latino, ¿no? O sea, no es un mandato de Dios, es una disciplina que en cierto periodo de la iglesia se tuvo, por prudencia, la iglesia creyó que era conveniente que se dedicaran exclusivamente esas personas al sacerdocio y no se distrajeran con una familia, ¿no? Pero en algunos otros ritos, así como la iglesia ortodoxa, no es así. Los sacerdotes pueden casarse si es que quieren. Sin embargo, para que sean obispos, no pueden ser casados. En eso sí estamos iguales, que el obispo nunca puede ser casado, ¿no? Porque se dedica exclusivamente a su misión por completo, ¿no? Eso no hay que confundirlo, a veces se piensa que porque se casó ya no es sacerdote o es algo malo. No, no, no. Depende del rito. En nuestro rito sí está prohibido, pero hay ritos dentro de la misma Iglesia Católica en los que sí se pueden, ¿no? Ujú. Bien, gracias, Augusto. Guillermo, adelante. Sí, Manuel Pablo, yo lo que quisiera agregar a lo que acaba de decir Augusto es que
como dice la liturgia de la ordenación sacerdotal, tú eres sacerdote para siempre, o sea, siempre serás sacerdote. Pero si pide la dispensa, no es que deje de ser sacerdote, pero ya no puede ejercitar el ministerio sacerdotal, presbiteral, ya no lo puede ejercitar. ¿Y cuál es lo esencial del sacerdote? Consagrar y dar el perdón. Son los dos sacramentos que solamente él los puede otorgar. Porque el bautismo, en caso de extrema, ¿cómo se dice? A ver, Una en un emergencia. caso de extrema necesidad, lo puede hacer cualquier bautizado. El matrimonio es un sacramento que se administran los contrayentes. El sacerdote que está en la celebración, él celebra la misa y es testigo de la iglesia del sacramento del matrimonio que se lo administran los esposos que se casan. El orden sacerdotal, la confirmación, son sacramentos que los otorga el obispo siempre. En el caso de la confirmación, el obispo o a quien el obispo deleve, ¿no? Y ¿qué cosa queda? La unción de los enfermos. Es otro sacramento que también lo puede dar el sacerdote, lo puede dar un diácono que no es sacerdote aún, ¿no? Y en caso también como el bautismo, en un caso de extrema necesidad, cualquier bautizado puede no dar el sacramento de la unción de los enfermos, pero por lo menos pronunciar una bendición para que el alma de esa persona que está por ser entregada a su creador, el espíritu de esa persona, transite en una condición de fe diferente. Es la enorme diferencia. Mantienen la calidad de sacerdotes, pero no pueden celebrar los sacramentos esenciales que solamente el sacerdote ordenado lo puede hacer. Bien, gracias, Guillermo. Muy claro. Entonces, hermanos, miren, nos ha ganado el tiempo, estamos aquí. Empezamos en el 7:11 el próximo jueves. ¿Ok? Entonces, quedemos aquí. No sé si alguien quisiera compartir una reflexión final y caso contrario, ¿quién se ofrece para la oración para despedir esta reunión? Profesor, la clase ha sido muy enriquecedora. He aprendido muchísimo. Gracias, Meli. Yo creo que sí. Creo que para todos, yo me incluyo, Sí, ha sido muy interesante el diálogo. Los sí, casos, muchísimo. sí, bien interesante. Sí, me he quedado, la verdad, muy atenta a lo que han estado explicando los señores, también los hermanos, y usted en especial. Gracias. Gracias, Mary. Gracias. Entonces, hermanos, una oración final. ¿Puedo hacerla? Marisol, claro, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te ofrezco el aprendizaje de hoy en acción de gracias, porque tu palabra es vida para nosotros y porque en ella encontramos tu incondicional amor y misericordia. Bendícenos, Señor, bendice a nuestro profesor Manuel Pablo, que siempre se dispone con su conocimiento para replicarlo a nosotros y que además nos motiva a reflexionar sobre tu santa palabra. Concédenos tu Santo Espíritu, sus dones, así como un corazón semejante al tuyo, y ayúdanos para que tu palabra no se quede en lectura y estudio, sino que la llevemos a la práctica, a nuestro diario vivir, de tal manera que nos llenemos de amor a ti y hacia nuestros hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación
y líbranos del mal. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Marisol, hermanos. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Y para Gracias, todos, Manuel Pablo. Muchas gracias. y para Gracias la querida, a todos. Gracias, Manuel Pablo, linda la unas felices fiestas gracias. patrias. Muchas gracias. Gracias. A Marisol la invitamos Bendiciones a todos. a Marisol la invitamos. Muchas gracias, que estén muy bien. Felices fiestas. Hasta la próxima. Felices Felices fiestas, San fiestas a Manuel Pablo. todos. Bendiciones.